Hola, estamos aquí de nuevo en el programa online de diálogos regionales bajo la pregunta general: ¿qué podemos hacer mejor? ¿Qué puede usted, todos, podemos hacer mejor para superar las crisis? Y aquí el módulo temático 2 es ¿qué necesitamos para hacerlo bien? Y a mí me toca compartir con ustedes la unidad 3. ¿Qué necesitamos hacerlo bien? Como respuesta, necesitamos definir qué y hasta dónde descentralizar. Soy Heinrich von Baer, profesor titular del IDER de la Universidad de la Frontera, presidente de la Fundación Chile Descentralizado y vicepresidente de la ex Comisión Presidencial de Descentralización y Desarrollo Regional. Entremos entonces en materia. La primera pregunta, para darle un poquito de perspectiva y de contexto, recordemos por qué necesitamos descentralizar. Muy resumidamente, necesitamos descentralizar, como nos dice el profesor José Luis Sea, puesto que, y eso lo dijo ya el año 91, o sea, hace décadas atrás, porque nuestro Estado es una forma política demasiado grande en términos de distante de los gobernados, centralizada, burocrática e ineficiente, pero al mismo tiempo de ser demasiado grande, también nuestro Estado es una forma demasiado pequeña para resolver con eficacia las demandas de bienes y servicios de una sociedad de la participación. Ojo que ya en 91 José Luis Sea hablaba de una sociedad de la participación que somos hoy muchísimo más que en aquel entonces. Y en un reciente artículo de un libro nuestro, José Luis Sea le pone como título la organización territorial del Estado, es decir, la actual organización territorial del Estado vigente en Chile es un modelo obsoleto, disfuncional para las dinámicas del siglo XXI. Por lo tanto, necesitamos superar la obsolescencia de ese modelo. Recordemos también que Chile tiene una posición bastante impresentable en el contexto de los países de la OCDE. Somos el país con más bajo gasto público a nivel de municipios y de gobiernos regionales. Vean ustedes acá en este cuadro que ordena a los países en aquellos que tienen alto gasto público y baja descentralización, alto gasto público y fuerte descentralización, bajo gasto público y fuerte descentralización, y Chile a la cola y al piso de aquellos países que tienen bajo gasto público y baja descentralización. Eso es un gran obstáculo para nuestro desarrollo, sin ninguna duda. Otro dato de la OCDE también, vean ustedes cómo es la participación de los municipios y de los gobiernos regionales en el total de la inversión pública. Sabemos la importancia que tiene la inversión pública para desencadenar nuevos procesos de desarrollo. Y aquí tenemos a Canadá con un 95% a la cabeza de los países cuyos gobiernos regionales y cuyos municipios tienen la mayor decisión directa sobre la inversión pública, y nuestro país con un impresentable, realmente vergonzoso, solo 12%, de acuerdo a la OCDE, de inversión pública que está en la decisión de los municipios y de los gobiernos regionales. Vaya que tenemos terreno que recuperar todavía. Y este mismo gráfico, que ya lo hemos mostrado en el módulo anterior, nos muestra, pero solo para recordarlo, cómo unos 3, 4, 5 municipios acomodados de la capital tienen 5, 10 y hasta 15 veces más recursos públicos por habitante para atender necesidades básicas de su población que los municipios mucho más pobres, más vulnerables y más aislados. Eso, por supuesto, es necesario corregirlo a la brevedad. Y si nos preguntamos, o ustedes se preguntan, en síntesis, bueno, ¿y qué es descentralización? ¿Qué es lo que es? Básicamente, para hablar de descentralización, tenemos que entender que se trata de traspaso de poder político para poder influir en las
políticas públicas y tener buenas políticas públicas en el espacio local y regional, traspaso de competencias y de recursos, pero que sean de decisión autónoma de las municipalidades y de los gobiernos regionales. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr un desarrollo humano, social y territorial equitativo y ambientalmente sustentable. En consecuencia, los ejes de acción que debemos verlo como un abordaje sistémico en conjunto, ninguno de esos ejes se nos debe quedar atrás. Debemos abordarlos todos conjuntamente, coetáneamente, porque basta que uno se nos quede atrás para que el sistema en su conjunto se resiente y no avanza bien. Son la descentralización política, con más poder autónomo y mejor política, es la descentralización administrativa, con más competencias, mejor distribuidas, es la descentralización fiscal y económica, la descentralización financiera, con más recursos de decisión autónoma, territorialmente diferenciados y mejor articulados y mejor distribuidos, pero en el sentido inverso, ya no de descentralización desde el centro a la periferia, sino que en el sentido inverso tienen que encontrarse con otro eje, con dos otros ejes, que son el fortalecimiento de las capacidades locales y regionales, llámese desarrollo endógeno, cercano, lo nuestro, la potenciación de nuestros territorios y una mayor participación ciudadana y de la sociedad civil y un mejor control democrático, vale decir, un proceso de co-construcción en el que sumemos muchos actores para dinamizar el proceso y controlarlo en cuanto a su mejor avance. También vale la pena que nos preguntemos qué no es descentralización. Bueno, descentralización no es el fin. Siempre debemos distinguir entre fines y medios. La descentralización es un medio, por cierto, un medio muy importante, el que bien realizado, tiene que ser bien realizado, no de cualquier manera, contribuye a un mejor fin, como ya decíamos recién, al fin, al objetivo anterior y superior del desarrollo humano, social y territorialmente equitativo y ambientalmente sustentable. Entonces la pregunta, ¿qué descentralizar y hasta dónde descentralizar? Porque no se trata de descentralizar todo a cualquier lugar, sino que la lógica, la ética de buena política pública es descentralizar aquella función, aquel recurso, aquella responsabilidad a aquel nivel donde este se realiza, este se ejecuta, este se hace, o mejor, desde la perspectiva de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, dónde debemos descentralizar y hasta dónde y qué, según el nivel que responde mejor a nuestras necesidades ciudadanas. Ahí hay un conjunto de principios orientadores, como por ejemplo el principio de subsidiariedad territorial o vertical ascendente, que también algunos lo llaman el principio de subsidiariedad con solidaridad social y territorial, otros lo llaman el principio de proximidad ciudadana, es decir, lo más cercano al ciudadano posible. Este principio está inspirado originalmente como principio de ética política y asumido a nivel constitucional en las mejores constituciones hoy día de los países descentralizados y desarrollados e inspirados en tres encíclicas de la Iglesia Católica, como es Rerum Novarum, Quadragésimo Anno y Mater y Magistra. De ahí deriva este principio de proximidad ciudadana o de subsidiariedad con solidaridad social y territorial. ¿Y qué significa básicamente? Significa que lo que las personas, como seres únicos e irrepetibles de la creación, como personas individuales, hacemos igual o mejor, permitamos que las personas puedan ejercer en plenitud todos los talentos que el Creador o la naturaleza nos han entregado.
Todo lo que la familia, como núcleo básico de la sociedad, hace igual o mejor, permitamos que lo asuma y que lo pueda asumir bien la familia. Luego sigue la organización social de base, que es muy importante como nivel intermedio. Todo lo que las organizaciones de base hacen igual o mejor, permitamos también desde el Estado que puedan ejercer en plenitud su rol, sus funciones, lo que en Chile estamos muy distantes todavía de lograr. Luego viene el primer brazo de lo público, el gobierno local, la municipalidad. Nuevamente, lo que los municipios hacen de acuerdo a su ubicación, su cercanía con la población, su rol, su escala, hacen igual o mejor, permitamos por favor que los municipios lo puedan realizar, pero para eso necesitan más competencias y más recursos para atender un piso mínimo de prestaciones y de servicios básicos necesarios para el buen desarrollo humano en el espacio local. Lo que los anteriores, y sobre todo el municipio, por razones de escala, de capacidad, de recursos, no pueden hacer igual o mejor, bueno, recién entonces eso lo debe hacer el gobierno regional como una instancia intermedia, y que son muchas funciones como ordenamiento territorial, cuencas, depósito de recursos sólidos que escapan a la capacidad de un municipio, bordes costeros, todo lo que es ciencia, tecnología e innovación y desarrollo regional le corresponde al gobierno regional asumirlo. Y recién todo lo que aquellos anteriores niveles no pueden hacer igual o mejor, eso debe hacerlo el gobierno nacional, en circunstancias que la pirámide en Chile todavía está totalmente inversa, y como vamos a ver, el gobierno nacional tiene por función y tiene normas y competencias para entrometerse en lo que podrían hacer mucho mejor los municipios y los gobiernos regionales. De paso, congestionándose como gobierno nacional, sobrecargándose en aquellas funciones y que son muy importantes como la conducción estratégica, las relaciones exteriores, etcétera, etcétera, la gran política y estrategia de desarrollo nacional. Y lamentablemente aquello que todos estos niveles en Chile no resuelven bien, está todavía escalando, saltando a la competencia de los organismos internacionales. Cada vez que eso ocurre, se demuestra que no hemos sido capaces de resolverlo bien al interior del propio país. Ahí hay una muy interesante máxima suiza que a mí me parece notable como criterio orientador y que dice: tan descentralizado como sea posible, tan centralizado como sea necesario. Eso nos orienta muy bien en la pregunta ¿qué descentralizar y hasta dónde descentralizar? Bueno, la sabiduría suiza responde en cada caso tan descentralizado como sea posible para hacerlo bien, para hacerlo igual o mejor, o bien tan centralizado como sea necesario. El principio es entonces en la mayor proximidad posible de las personas, priorizando lo local sobre lo regional y ambos sobre lo nacional. Aquí cito a la presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional en una declaración hace 2 años atrás, hace 1 año atrás, donde ella decía textualmente: en Chile hay un déficit de descentralización y de participación. Y por esa razón, nosotros ahora vamos a mostrar algunos ejemplos de objetivos nacionales que requieren efectivamente de más descentralización y de más participación. Veamos el ejemplo. Para tener una educación de calidad, ya lo vimos en el módulo 1, inclusiva, con valoración de los saberes locales, necesitamos descentralizar. Para tener una salud de calidad oportuna, con valoración de los saberes locales, necesitamos descentralizar. Para tener mejor transporte, infraestructura, conectividad, lo mismo. Para tener mejor cultura en el espacio local, en cercanía a las personas, con su propia identidad local. Mejor desarrollo del arte y del patrimonio.
un mejor desarrollo del deporte, de la recreación, como ya decíamos, un mejor manejo de catástrofes y de emergencias. Y ustedes pueden agregar muchos otros ejemplos más. Otros objetivos nacionales que requieren de más descentralización y participación, ciertamente, como lo vimos en el módulo anterior, es que vamos a poder superar en menos tiempo la pobreza, vamos a poder proteger mejor, y vaya que es necesario, la infancia, vamos a tener mejor seguridad ciudadana si la construimos y la logramos con participación desde el nivel local. Desde luego, modernización del Estado, que ni por mucho es solamente informatización del Estado. Es inimaginable tener un Estado moderno, ágil, poderoso, capaz de atender todas las demandas y todos los derechos sociales si no se descentraliza. También el objetivo nacional de lograr paz y desarrollo en la Araucanía no se va a lograr si todo esto se sigue solamente pensando y resolviendo desde la capital. Requiere de mayor descentralización, y aquí nuevamente ustedes pueden agregar muchos otros ejemplos relevantes adicionales. Veamos por último, para terminar, algunos ejemplos de servicios con programas que son traspasables a las regiones. Sin ninguna duda lo son, siempre y cuando hubiera voluntad para traspasarlos y suficiente fuerza y demanda y perseverancia y argumentos y propuestas desde nosotros, las regiones. En fomento productivo no hay ninguna razón para que la Corfo, Cercotec, INDAP, FOSI, Cernatur, Cernapesca, etcétera, tengan un mucho mayor grado de descentralización hacia las regiones. La vialidad, no tiene por qué todo el tema de caminos secundarios seguirse decidiendo, financiando y autorizando o denegando desde el nivel de la capital. En el caso del Ministerio de la Vivienda y del Servio, ¿alguien nos puede explicar por qué la conservación de vías urbanas o los pavimentos participativos tienen que estarse decidiendo en Santiago? ¿O por qué del caso del Ministerio de Obras Públicas, todas las decisiones y los largos trámites de nivel local, regional, y luego se reproducen a nivel nacional, demorando años y décadas hasta que se apruebe o se rechace un proyecto de APR, de agua potable rural? O los temas de alcantarillado, que no tienen por qué ser resueltos desde el nivel central de Obras Públicas. En el caso de la SUBDERE, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, lo hemos planteado muchas veces con mucho respeto y perseverancia a las autoridades de la SUBDERE bajo distintos gobiernos. Perfectamente los programas de mejoramiento de barrios, de mejoramiento urbano, de equipamiento comunal y de esterilización de mascotas, no hay ninguna razón para que esas sean decididas haciendo viajar a los alcaldes acompañados y apadrinados por un senador o un diputado, haciendo perder tiempo a las autoridades centrales y perdiendo tiempo ellos en materias que perfectamente podrían y debieran decidirse mejor en el espacio de los municipios o cuando más de los gobiernos regionales. Y nuevamente ustedes pueden agregar muchos otros ejemplos de vuestra propia experiencia. Por eso cito aquí, porque lo que falta es voluntad del mundo político, transversalmente hablando, un gran político y filósofo norteamericano, James Joseph, que en una conferencia internacional sobre liderazgo ético en sociedades de cambio, en la cual tuve el honor de ser invitado para exponer la experiencia de Chile en la Universidad de Texas, él dijo en su conferencia, y cito: hoy necesitamos políticos que buscan el poder para distribuirlo más que concentrarlo. Eso es lo que nuestra clase política aún no ha asumido suficientemente como para de verdad avanzar hacia la condición de país descentralizado y desarrollado. Y por eso cito también, para terminar, al presidente de Francia el año 81, cuando tomó la decisión política de que Francia urgentemente debía descentralizarse porque había perdido competitividad al interior de la comunidad europea y del mundo.
Y vean la cierta analogía con el caso del Chile actual. Cuando aquí yo cito a Mitterrand refiriéndose a Francia, imaginémonos cada vez que estemos también pensando el caso de Chile. Francia o Chile necesitó de la centralización para construirse como nación. Efectivamente, Chile también necesitó de la centralización para construirnos como nación. Y él agrega en su memorable discurso del año 81, ahora Francia, Chile, necesita de la descentralización para no destruirse como nación. Y por esa razón termino invitándolos nuevamente a todos para que entendamos que la descentralización tiene horizontes que van más allá, tiene objetivos de ética, de buena política, que son más bien trascendentes que contingentes, con la mirada puesta en las futuras generaciones y no en las futuras elecciones, y por lo tanto Chile debe unirse para de conjunto entre todos lograr un mejor avance de la descentralización, para poder construir un Chile bueno para vivir, pero no solo para algunas, sino que para todos sus habitantes, y no solamente en algunas de sus localidades, sino que en todas sus localidades. Un Chile digno, un Chile justo, un Chile para el futuro de las actuales y nuevas generaciones. Hasta la próxima.